Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que los seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de Marcos, ya en el segundo capítulo, donde todavía no se nos dice la enseñanza de Jesús, aunque hoy algo se nos dirá, pero muy poco, nos vamos viendo los acontecimientos. Jesús va predicando, hace milagros, cura leprosos, perdona los pecados. Los escribas se escandalizan de él, empieza ya de alguna forma a ser muy bien visto por el pueblo, cura también a los leprosos, ya no puede ni entrar en los pueblos cuando va de pueblo en pueblo, tiene que recibir la gente fuera de la cantidad de gente que va. Jesús se hace famoso, aunque no nos explican todavía qué explica, qué enseña. Y hoy vemos cómo, estando en Cafarnaúm, va hacia la playa de este lago de Galilea, lo que llaman el mar de Galilea, aunque es un lago, y ve, dicen, a este Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos. O sea, un publicano, uno que cobra los impuestos. Tiene poca importancia aquí si eran los impuestos del dacio, o sea, esos impuestos de las mercaderías que entraban que pasaban de ciudad en ciudad, un impuesto que hasta hace 100 años estaba también en nuestra ciudad, aquí también en España. O bien eran estos impuestos que se tenían que pagar al emperador, o sea, al gobierno, pero que representaba al emperador, o sea, a los romanos. Poco importa. Estaban muy mal vistos estos cobradores de impuestos y eran considerados traidores a la patria y, por tanto, pecadores públicos. Bueno, y a Jesús, a uno de estos pecadores públicos, lo ve este Leví, hijo de Alfeo, que es el mismo que Mateo. En el otro evangelio le llaman Mateo, aquí le llaman Leví, pero es el mismo personaje. Y lo ve y le dice: sígueme. Lo deja todo y le sigue, pasa a ser apóstol. Y este le organiza una comida en su casa, como de despedida con los demás cobradores de impuestos. Claro, alguno podría decir: qué raro. Pasa, ve a uno, lo invita, que lo siga, que lo deje todo. Hombre, todo hace pensar, tal como es Marcos, que es muy sintético y que se salta muchas cosas por la brevedad, porque hacer libros era carísimo en aquella época y entonces han de ser lo más breve posible. Seguramente este Leví ya era discípulo de Jesús. Ya lo había visto muchas veces, es posible que hubiera hablado con él alguna vez. Lo seguía de alguna forma y aquí le pide que lo deje todo y le siga. Y hace esta cena como de despedida con los del trabajo, donde están invitados los discípulos de Jesús y Jesús mismo. Eso ya quiere decir que este hombre era rico, porque en una casa de aquella época no cabe tanta gente para ser invitada a comer, para que quepa tanta gente. Y además los cobradores de impuestos, que por ley se llevaban una parte de los impuestos, era gente muy acomodada. Bueno, este señor los invita, hace esta gran comida.
Y lo ven, como saben muy bien, en aquella época esas comidas se hacían con las puertas abiertas, solo se quedaban a comer los invitados, pero cualquiera del pueblo podía entrar y saludar. Y era una forma común esto de entrar, saludar. Así los fariseos miran desde la puerta, empiezan a criticarlo todo. Mira, este come con pecadores y publicanos. Como ese refrán viejo español, no dime con quién andas, te diré quién eres. Si va con publicanos y pecadores, otro pecador. Acusación directa a Jesús. Come con pecadores, es un pecador. Y además es lo más injusto contra Jesús. El único que no tiene pecado se le acusa de pecador. Es lo típico. De la gente buena. Buena quiere decir que se creen buenos. Y eso, repito una cosa que he dicho 1000 veces, pero es que se cumple un día y otro, y en nuestra época muchísimo. Aquellos que se creen buenos y que juzgan y condenan a los que son buenos de verdad. Y eso, por desgracia, pasa muchas y muchas veces. Y los cristianos tendríamos que moderar nuestra lengua y buscar realmente el bien y no condenar demasiado fácilmente a otros cristianos que a lo mejor, porque no tienen nuestra visión exacta, pero a lo mejor son mucho más santos que nosotros. Hay que discernir bien y no atacar a muerte a otros como hacen estos. ¿Ves, Jesús? Y entonces Jesús aquí hay, y esta es la reflexión en el fondo de todo el Evangelio. ¿Qué responde Jesús? Una respuesta que tiene un doble sentido. Jesús lo oye. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Claro, tiene un doble sentido, es cierto. No necesitan los médicos los sanos, lo necesitan los enfermos. Bueno, hoy en día dirían que no. Hoy en día nos dirían los médicos, no, hay la medicina preventiva. Y uno ha de ir al médico aunque se encuentre bien para hacer medicina preventiva. Vale. Pero el médico está hecho para los enfermos, en principio. Pero aquí hay otro problema. Claro, solo va al médico el que se sabe enfermo. El que está enfermo y no lo sabe, no va al médico. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo un cáncer, pero no me he enterado de que tengo un cáncer, no voy al médico. Solo voy al médico cuando me empieza a encontrar mal y entonces descubren que tengo un cáncer. Pues eso es lo que pasa con mucha gente. Estos maestros de la ley, estos que critican, están enfermos, pero no lo saben. O mejor dicho, no quieren saberlo. Están ante la medicina que es Cristo, no la quieren. Estos que se creen buenos juzgan y condenan a todos, a los que son buenos de verdad. Y eso pasa de generación en generación. Es lo que en todos los libros de los santos, en todas las biografías de santos lo encontraréis. La persecución de los buenos, que no son buenos, se creen buenos. Son aquellos que ocupan cargos de responsabilidad, que son gente normalmente mediocre, pero que ellos se creen algo, que han llegado allí a base de muchas veces pisar a los demás, pero con apariencia buena, que lo critican todo, lo juzgan todo, condenan a todos y no se dan cuenta de que ellos son los peores. Esos son los buenos, los aparentemente buenos. Ay, Señor, líbranos de esas bondades de esta gente y que no seamos nosotros como ellos. Por eso esos sanos no se pueden salvar, porque no se consideran enfermos. Se consideran santos. Si un pecador se considera santo, ¿cómo se puede convertir? Imposible. Porque se cree santo, no se puede convertir. De ahí que los santos auténticos siempre se hayan creído pecadores, porque estaban en conversión continua,
siempre atentos a lo que Dios quiera y a convertirse. Es lo que les falta a estos personajes y lo que nos puede faltar a veces, depende de cómo seamos cada uno de nosotros. Por eso hemos de rezar por nuestra conversión continua, de aquello que no nos demos cuenta, de aquello que el Señor quiera de nosotros y nosotros enquistados en nuestras cosas no veamos. Pidamos al Señor que nos haga, dejádmelo decir muy mal, que nos haga pecadores. O sea, ¿qué quiere decir que nos haga pecadores? No que pequemos, sino conscientes de lo que somos, necesitados siempre de la gracia, que la santidad está en Cristo, no en nosotros, y que con Él podemos llegar a ser santos, pero olvidándonos de nosotros mismos y buscando a Cristo, el único santo, amándole y siguiéndole solo a Él.